Si todavía te sientes culpable por cosas que ni siquiera son tu responsabilidad, si todavía pides perdón por existir, si todavía sientes que nunca eres suficiente, sin importar cuánto te esfuerces, entonces prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede explicar décadas de sufrimiento silencioso. Existe un secreto sombrío que nadie te quiere contar sobre ciertas familias, y si lo descubres demasiado tarde, puede explicar por qué saboteas todo lo bueno que pasa en tu vida. En los últimos años, me sumergí en los patrones más crueles que padres narcisistas usan para destruir la autoestima de los hijos. Y lo que descubrí te va a impactar. Inspirado por los descubrimientos revolucionarios del Dr. Gabor Maté sobre trauma, encontré algo aún más perturbador enterrado en esa herida que nunca para de sangrar. Existe una verdad brutal que pocos tienen valor de decir. Algunas familias no son santuarios de amor. Algunas familias son campos de entrenamiento para la autodestrucción. Y si creciste en una familia narcisista, fuiste programado para fallar emocionalmente desde la cuna. Las señales que voy a revelar no son solo indicadores, son cicatrices invisibles que moldean cada relación que tratas de construir, cada decisión que tratas de tomar, cada vez que te miras en el espejo y te preguntas, ¿por qué no puedes amarte? Puedes estar pensando que tu familia no era tan mala o que, al menos, no te pegaban. Pero déjame decirte algo que va a doler. El abuso emocional es invisible, pero sus marcas son permanentes. Y hoy vas a reconocer exactamente dónde están esas marcas en ti. Si tienes valor de enfrentar la verdad sobre tu infancia y finalmente entender por qué eres como eres, sigue viendo. Pero te advierto, después de saber esto, no hay forma de fingir que no lo sabes. La primera señal de que creciste en una familia narcisista es terriblemente específica y va a cortar tu alma. Sonríes cuando deberías estar gritando de dolor. Aprendiste desde pequeño que tus emociones reales eran inconvenientes. Cuando llorabas, escuchabas, ya no hagas drama. Cuando te enojabas, eras niño maleducado. Cuando demostrabas cualquier cosa que no fuera alegría artificial, el ambiente se ponía pesado, las personas se irritaban y rápidamente aprendiste la regla de oro de las familias narcisistas. Tus sentimientos no importan. Entonces desarrollaste la máscara, esa sonrisa automática que aparece cuando alguien te lastima. Esa risita nerviosa cuando deberías estar estableciendo límites, esa expresión de todo está bien cuando por dentro te estás desmoronando. Sé cómo es. Sonríes cuando tu jefe te humilla. Sonríes cuando alguien te falta al respeto. Sonríes cuando están pisoteando tu dignidad. Y lo peor, ya ni te das cuenta de que lo estás haciendo. La máscara se pegó a tu cara. ¿Sabes qué pasa con niños que crecen así? Se vuelven adultos que ya no saben distinguir entre educación y autonulación. Confunden bondad con sumisión. Creen que ser amado significa ser invisible. El Dr. Gabor Maté siempre habla sobre cómo el trauma cambia nuestra neurobiología. Y esa necesidad compulsiva de sonreír a través del dolor es literalmente tu cerebro en modo de supervivencia, tratando de protegerte del abandono emocional que viviste cuando niño. Puedes estar reconociéndote ahora y sintiendo ese apretón en el pecho. Es normal. Estás empezando a ver los hilos invisibles que controlan tu vida desde hace años. Pero aquí está la verdad liberadora. Reconocer esa máscara es el primer paso para quitártela. Ya no necesitas sonreír cuando te están lastimando. Ya no necesitas fingir que todo está bien cuando no está. La pregunta que no deja de rondar es, ¿cuántas veces hoy ya sonreíste cuando deberías haber dicho no? Piénsalo mientras vamos a la siguiente señal. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Quiero saber dónde están las personas valientes que tienen valor de enfrentar estas verdades.
porque la próxima señal que te voy a mostrar va a explicar por qué te sientes solo aun cuando estás rodeado de gente. Segunda señal devastadora. Cargas una soledad profunda que parece no tener explicación lógica. Una sensación de estar siempre por fuera, siempre desconectado, aun cuando estás cercado de personas. Esta no es soledad común. Es soledad de quien creció emocionalmente abandonado dentro de su propia casa. Es la soledad de quien aprendió que abrirse es peligroso, que confiar es ingenuidad, que mostrar vulnerabilidad es invitar a ser lastimado. En familias narcisistas no aprendes a conectarte, aprendes a protegerte. Tus padres estaban tan ocupados con sus propios dramas, sus propias necesidades, sus propias heridas abiertas, que no sobraba espacio emocional para ti. Te volviste invisible en tu propia familia, y esto creó una creencia terrible en tu mente. No soy lo suficientemente interesante para merecer atención genuina. Si mi propia familia no puede verme, ¿quién podrá? Hoy puedes estar en una fiesta, en una cena, en una reunión, y aún así sentirte como si estuvieras viendo la vida pasar a través de un vidrio. Las personas ríen, platican, se conectan, y tú estás ahí, físicamente presente pero emocionalmente flotando. Tratas de participar, tratas de conectarte, pero siempre sientes que estás representando un papel. Como si fueras un actor tratando de interpretar a una persona normal, pero olvidando el diálogo en el momento crucial. Lo que tus padres narcisistas hicieron fue romper tu capacidad natural de intimidad emocional. Te enseñaron que amar es peligroso, que confiar es tontería, que abrirse es volverse blanco. Entonces construiste muros tan altos que ahora ni tú mismo puedes escalarlos. ¿Sabes cuál es lo más cruel de todo esto? Piensas que el problema eres tú. Piensas que eres raro, antisocial, difícil de tratar. Pero no es así. Eres una persona normal, con heridas anormales, tratando de navegar en un mundo que exige conexión emocional. La verdad es que fuiste programado para la soledad. Tus padres implantaron en tu mente la idea de que eres demasiado cuando necesitas algo y muy poco cuando ofreces algo. Pero escucha bien, la soledad que sientes no es una falla tuya. Es una respuesta adaptativa a un ambiente familiar tóxico. Es tu sistema de protección trabajando horas extras para mantenerte seguro del dolor que experimentaste cuando niño. Y la tercera señal te va a mostrar cómo esta programación sabotea todas tus relaciones. Tercera señal brutal. Tus relaciones tienen fecha de vencimiento, ya sea noviazgo, amistad o hasta colegas de trabajo. Eventualmente las cosas se agrian, las personas se alejan y te quedas solo otra vez preguntándote, ¿qué hay de malo conmigo? La respuesta va a doler, pero necesita ser dicha. Fuiste programado para destruir relaciones antes de que ellas te destruyan. Es un mecanismo de defensa que desarrollaste para sobrevivir en una familia donde el amor era condicional y el abandono era constante. A ver si esto te suena familiar. Al principio eres la pareja perfecta, atento, cariñoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por la persona. Pero conforme la relación se profundiza, conforme la persona empieza a conocerte de verdad, entras en pánico. Tu cerebro grita, va a descubrir quién eres realmente y se va a ir. Entonces haces una de dos cosas: o te vuelves demasiado pegajoso, sofocante, desesperado por garantías, o te alejas, creando problemas, buscando pleitos, saboteando lo que podría salir bien. ¿Por qué haces esto? Porque en familias narcisistas aprendiste que el amor es un juego de poder. Tus padres amaban basándose en tu comportamiento, en tu desempeño, en tu capacidad de satisfacer sus necesidades emocionales. El amor no era incondicional, era un premio que tenías que ganar todos los días. Esto creó dos creencias destructivas en tu mente. Necesito ser perfecto para ser amado y, si alguien me conoce de verdad, me va a rechazar.
Estas creencias se volvieron profecías que se cumplen solas. Atraes personas que confirman tus peores expectativas o alejas personas que podrían amarte de verdad. Es como si estuvieras constantemente probando: ¿será que esta persona me va a abandonar como mi familia lo hizo? Y cuando alguien no pasa la prueba, que siempre es imposible de pasar, te convences de que tenías razón desde el principio. Sabía que no servía. El doctor Gabor Maté explica que nuestros patrones de apego se forman en los primeros años de vida. Si tus padres eran inconsistentes, manipuladores o emocionalmente no disponibles, desarrollaste un estilo de apego inseguro que contamina todas tus relaciones futuras. La verdad es que no eres difícil de amar. Simplemente aprendiste estrategias de relación en una escuela que enseñaba manipulación en lugar de conexión genuina. Pero espera hasta que descubras la cuarta señal. Va a explicar por qué vives en estado de alerta constante. Cuarta señal que te va a dar escalofríos. Te asustas con cualquier ruido, cualquier movimiento inesperado. Tu sistema nervioso vive en modo de emergencia, como si estuvieras constantemente esperando el próximo ataque. Esto no es paranoia, es TPT complejo. Es el resultado de años viviendo en una casa donde nunca sabías qué humor ibas a encontrar, qué explosión ibas a presenciar, qué humillación ibas a sufrir. Tu cuerpo aprendió que relajarse es peligroso. En familias narcisistas, la tensión en el aire es constante. Puede ser que tus padres nunca hayan gritado fuerte, nunca te hayan golpeado físicamente. Pero la violencia emocional es como gas tóxico, invisible, pero letal. Creciste respirando esa toxicidad todos los días. Tu cuerpecito de niño estaba siempre en estado de alerta. ¿Será que papá va a explotar hoy? ¿Será que mamá va a tener una de sus crisis? ¿Será que hice algo malo sin saberlo? Esta hipervigilancia se volvió tu modo estándar de existir. Hoy puedes estar en una conversación normal y de repente tu corazón se dispara. Alguien cierra una puerta y brincas. Un compañero de trabajo habla un poco más fuerte y ya te estás preparando para un conflicto. Tu cuerpo no entiende que ya no estás en esa casa, en ese peligro. Por eso tienes dificultad para relajarte, para dormir, para simplemente estar tranquilo. Tu sistema nervioso fue calibrado para la guerra, no para la paz. Fuiste entrenado para detectar amenazas que ni siquiera siempre existen. ¿Sabes qué es lo más cruel? Tus propios padres probablemente te decían muy sensible, dramático, nerviosito. Implantaron el trauma y después te culpaban por las consecuencias. Esto se llama gaslighting, hacer que la víctima cuestione su propia cordura. El doctor Gabor Maté siempre enfatiza cómo el trauma infantil queda almacenado en el cuerpo. No es algo que superas pensando positivo. Es algo que tu sistema nervioso necesita reaprender, reprogramar. Puedes estar reconociéndote ahora y sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente entiendes que no estás loco. Tristeza porque empiezas a dimensionar todo lo que tu infancia te robó. Pero aquí está la esperanza. Cuando entiendes que tus síntomas son respuestas normales a situaciones anormales, dejas de culparte y empiezas a sanarte. La próxima señal va a revelar algo aún más perturbador sobre cómo cambias completamente cuando ciertas personas aparecen. Quinta señal devastadora y muy específica. Te vuelves una persona completamente diferente dependiendo de quién esté en el cuarto. No es adaptabilidad social normal. Es disolución de tu identidad por miedo. Te voy a dar un ejemplo que te va a dar escalofríos. Estás platicando normalmente con amigos, riendo, siendo tú mismo. De repente, una persona específica entra al ambiente. Puede ser un jefe, un pariente, alguien que te recuerda a tus padres, e instantáneamente te marchitas. Tu postura cambia, tu voz se vuelve diferente, tu brillo se apaga.
Es como si tuvieras un botón de borrar personalidad que personas con ciertas energías pueden apretar sin ni siquiera saberlo. Te vuelves un fantasma de la persona que eras segundos antes. ¿Por qué pasa esto? Porque en familias narcisistas aprendiste que ser tú mismo era peligroso. Dependiendo del humor de tus padres, tu personalidad natural podía ser atacada, ridiculizada o ignorada. Entonces, desarrollaste múltiples versiones de ti mismo como estrategia de supervivencia. Tienes la versión hijito obediente para figuras de autoridad, la versión chistosito para cuando necesitas ser aceptado, la versión invisible para cuando quieres evitar conflictos, la versión súper servicial para cuando necesitas ser amado. Pero, ¿dónde está la versión verdadera de ti? Esta habilidad de leer el ambiente y transformarte parece un superpoder, pero en realidad es una maldición. Te volviste tan bueno en ser lo que otros necesitan que perdiste contacto con quien realmente eres. Lo más doloroso es que esto pasa automáticamente. Ni te das cuenta de que lo estás haciendo. Es como si tuvieras un piloto automático emocional que toma el control cada vez que detecta una amenaza social. Tus padres narcisistas te entrenaron para ser un termómetro emocional de ellos. Cuando estaban bien, podías existir. Cuando estaban mal, tenías que desaparecer o transformarte en alguien que les gustara. Ahora, cualquier persona que tenga una energía parecida a la de ellos activa ese mismo programa en tu mente. No estás reaccionando a la persona real, estás reaccionando al eco de tus traumas infantiles. ¿Y sabes cuál es lo más triste? Muchas veces haces esto con personas que realmente te amarían por lo que eres, pero estás tan programado para agradar que ni les das oportunidad de conocerte de verdad. El doctor Gabor Maté habla sobre cómo niños traumatizados aprenden a priorizar conexión sobre autenticidad. Eliges ser aceptado siendo falso en lugar de rechazado siendo real. Pero aquí está la cuestión que va a cambiar tu perspectiva. ¿Y si las personas correctas te amaran justamente por los aspectos de ti que escondes? La sexta señal te va a mostrar cómo esta programación creó una máquina de culpa en tu mente. Sexta señal que va a cortar tu alma. Sientes culpa y vergüenza en situaciones completamente normales. Tu jefe te da una retroalimentación constructiva y sientes como si hubieras cometido un crimen. Alguien expresa una necesidad y automáticamente asumes que es tu culpa no haber anticipado. Esta no es sensibilidad, es programación tóxica. Tus padres narcisistas implantaron en tu mente un sistema de culpa automática que transforma cualquier situación neutra en una fuente de vergüenza personal. Te voy a dar ejemplos que te van a hacer reconocerte. Te disculpas por pedir ayuda. Te disculpas por tener opiniones diferentes. Te disculpas por ocupar espacio. Te disculpas por tener necesidades humanas básicas. Literalmente te disculpas por existir. En familias narcisistas aprendiste que todo lo que salía mal era culpa tuya. ¿Tus padres pelearon? Culpa tuya por estresarlos. ¿La familia tenía problemas financieros? Culpa tuya por dar gastos. ¿Tu mamá estaba triste? Culpa tuya por no ser un mejor hijo. Fuiste transformado en el chivo expiatorio emocional de la familia. Cada vez que había un problema, era más fácil echarle la culpa a un niño indefenso que hacer que los adultos asumieran sus propias responsabilidades. Esto creó una creencia devastadora en tu mente. Si algo está mal, debe ser culpa mía. Esta creencia se volvió un filtro a través del cual ves todas las situaciones de tu vida. ¿Tu relación no está bien? Debe ser culpa tuya. ¿Tus amigos están distantes? Debe ser culpa tuya. ¿Alguien está de mal humor? Debe ser algo que hiciste. Esta autoculpabilización constante es agotadora y te mantiene en una prisión emocional. Lo más perverso es que tus padres probablemente nunca asumieron responsabilidad por nada. Siempre tenían una excusa, siempre tenían a alguien a quien culpar.
y ese alguien generalmente eras tú. Creciste viendo adultos que jamás se disculpaban por nada, forzándote a disculparte por todo. El doctor Gabor Maté explica que los niños son naturalmente egocéntricos, creen que son responsables de todo lo que pasa a su alrededor. Padres sanos ayudan al niño a desarrollar una noción realista de responsabilidad. Padres narcisistas explotan esa tendencia natural para evitar sus propias responsabilidades. Ahora cargas una culpa que no es tuya. Te sientes responsable de los sentimientos de todo el mundo, de los problemas de todo el mundo, del bienestar de todo el mundo, excepto del tuyo propio. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Mientras tú te estás martirizando por cosas que no hiciste, tus padres narcisistas probablemente están viviendo sus vidas sin una pizca de remordimiento por los daños que causaron. La pregunta que no deja de rondar: ¿cuándo fue la última vez que te perdonaste por algo que ni siquiera era tu culpa? La séptima señal va a revelar cómo esto afecta tu capacidad de relacionarte íntimamente. Séptima señal que va a exponer tus patrones más autodestructivos. Vives en los extremos de la intimidad. O te abres demasiado, muy rápido, con personas que no merecen tu confianza, o te cierras completamente, manteniendo hasta a las personas que te aman a una distancia segura. No existe término medio en tu vida emocional. Es todo o nada. Es abandono total o control total. Es vulnerabilidad extrema o blindaje absoluto. Y esta danza loca está saboteando todas tus relaciones. Te voy a mostrar cómo funciona esto en la práctica. Conoces a alguien y, desesperado por conexión, derramas toda tu historia de vida en la primera conversación. Cuentas tus traumas, tus miedos, tus secretos más íntimos a casi extraños. ¿Por qué? Porque confundes intimidad con urgencia. En familias narcisistas nunca aprendiste el ritmo natural de la intimidad. Tus padres eran o muy invasivos, violando tus fronteras emocionales constantemente, o muy distantes, dejándote hambriento por cualquier migaja de conexión. Entonces creciste sin saber cómo dosificar la cercanía. No aprendiste que las relaciones sanas se construyen gradualmente, con confianza siendo ganada a lo largo del tiempo. Aprendiste que necesitas conquistar amor rápidamente o lo vas a perder para siempre. Del otro lado del espectro, cuando alguien trata de acercarse de verdad, cuando alguien quiere conocerte más allá de la superficie, entras en pánico y te cierras completamente. Te vuelves una fortaleza impenetrable, protegiendo un corazón que ya fue roto demasiadas veces. Compartes demasiado con quien no deberías y muy poco con quien merece. Confías en personas que te lastiman y desconfías de personas que te aman. Es una programación completamente invertida que heredaste de una familia que no sabía amar de forma sana. Tus padres narcisistas probablemente hacían lo mismo, o te sofocaban con una cercanía que en realidad era control, o te abandonaban emocionalmente, dejándote sintiendo invisible y desechable. Nunca tuviste un modelo de cómo ser íntimo sin ser invasivo, de cómo ser cercano sin perder tu identidad, de cómo confiar sin volverte demasiado vulnerable. Entonces navegas la vida adulta con un mapa emocional todo distorsionado. El doctor Gabor Maté siempre habla sobre cómo patrones relacionales disfuncionales se repiten de generación en generación. No eres culpable de los patrones que heredaste, pero eres responsable de romperlos. La verdad dolorosa es que estás reproduciendo con otros lo que tus padres hicieron contigo. Invades fronteras porque las tuyas fueron invadidas. Te alejas porque fuiste abandonado. Lastimas porque fuiste lastimado. Pero reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos. La octava señal va a revelar algo aún más específico sobre tu vida social. Octava señal que va a doler en el fondo del alma. No tienes amigos verdaderos.
Puedes hasta tener conocidos, colegas, personas con las que pelticas ocasionalmente, pero amistades profundas, duraderas, en las que puedas ser vulnerable, eso es territorio extranjero para ti. Y antes de que te culpes, déjame explicarte por qué pasa esto. En familias narcisistas nunca aprendiste qué es amistad real, porque nunca experimentaste relaciones basadas en mutualidad, reciprocidad y aceptación incondicional. Tus padres te enseñaron que las relaciones son transaccionales. Recibes amor si das algo a cambio, obediencia, performance, validación para el ego de ellos. Entonces, creciste creyendo que necesitas pagar para ser aceptado en las amistades. Te vuelves esa persona que siempre está dando, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, pero nunca pide nada a cambio. Confundes amistad con servicio. Piensas que si dejas de ser útil, las personas te van a abandonar. O entonces, haces lo contrario. Te quedas tan aterrorizado con la posibilidad de rechazo que ni tratas de formar conexiones profundas. Mantienes conversaciones superficiales, evitas invitaciones, declinas oportunidades de acercarte a las personas. ¿Sabes cuál es lo más triste? Probablemente ya tuviste personas que realmente querían ser tus amigas, pero tú o las alejaste con tu intensidad o las mantuviste a distancia con tu frialdad. No confías en que alguien pueda gustarte por lo que eres. No crees que merezcas amor gratuito. No entiendes que amistad verdadera es sobre estar presente uno para el otro, no sobre performance constante. En familias narcisistas, también aprendiste que las personas son peligrosas, que te van a usar, te van a manipular, te van a abandonar cuando ya no te necesiten. Esta creencia se volvió una profecía que se cumple sola en tu vida adulta. Atraes personas que confirman tus peores expectativas o alejas personas que podrían romper ese patrón. Es un ciclo vicioso que te mantiene aislado y confirmando tu creencia de que las relaciones no valen la pena. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. La capacidad de formar amistades sanas puede ser aprendida a cualquier edad. No estás condenado a la soledad por causa de tu infancia. La novena señal va a revelar cómo esta programación afecta tu relación con la autoridad. Las últimas señales devastadoras se conectan como piezas de un rompecabezas doloroso. Tienes una relación tóxica con la autoridad, o te rebelas contra todo y todos, o te sometes completamente, perdiendo tu voz. Ves familias sanas y sientes un dolor profundo en el pecho, deseando haber tenido lo que nunca tuviste. Y cuando estás cerca de tus padres, automáticamente regresas, volviéndote ese niño asustado y pequeño otra vez. Pero la última y más importante señal es esta: luchas para entender quién realmente eres. Pasaste tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que perdiste contacto con tu esencia verdadera. El doctor Gabor Maté tiene una frase que cambió mi perspectiva sobre sanación. La cuestión no es por qué eres adicto, sino por qué sientes dolor. Y aplicando esto a nuestro contexto, la cuestión no es por qué eres difícil, sino por qué fuiste herido. Todas estas señales que exploramos no son defectos tuyos. Son adaptaciones inteligentes que un niño hizo para sobrevivir en un ambiente emocionalmente peligroso. Desarrollaste estos patrones porque funcionaron en su momento, te mantuvieron seguro, te ayudaron a navegar el caos de tu familia. El problema es que esos mecanismos de supervivencia que te salvaron cuando niño ahora te están limitando como adulto. Aquellas estrategias que eran necesarias entonces se volvieron prisiones ahora. Pero reconocer estos patrones es el primer paso para la libertad. Cuando entiendes que tus comportamientos tienen sentido dentro del contexto de tu historia, dejas de culparte y empiezas a sanarte. No estás roto, no estás condenado a repetir estos patrones para siempre, no eres una causa perdida.
Eres una persona valiente que sobrevivió a algo que ningún niño debería pasar. La sanación no es sobre olvidar lo que pasó o perdonar a quien te lastimó. Es sobre honrar al niño que fuiste y nutrir al adulto que te estás volviendo. Es sobre romper los ciclos tóxicos y crear una vida basada en el amor propio, no en el miedo al abandono. Si te reconociste en varias de estas señales, sepas que no estás solo. Millones de personas crecieron en familias narcisistas y están luchando las mismas batallas que tú. El primer paso para la sanación ya fue dado. Tuviste valor de ver hasta aquí y enfrentar estas verdades dolorosas. Eso ya te pone adelante de muchas personas que prefieren vivir en la negación. Ahora es hora de continuar esta jornada de autodescubrimiento y sanación. Te mereces una vida libre de estos patrones destructivos.